Muy buenas tardes. El día de hoy, 10 de mayo del 2021, vamos a ver el Aprende en Casa de Historia 3, que tuvo como título El Milagro Mexicano. Bueno, vamos a ir explicando poco a poco en qué consistió esta situación en la cual México pues se vio muy beneficiada, ya que pues tuvo un crecimiento económico muy importante y pues bueno, fue incluso cierto modelo a seguir para las demás potencias del mundo. O bueno, las potencias se sorprendieron a qué grado llegó el crecimiento de nuestro país. Bueno, vamos a ir analizando el reto, que fue un mapa conceptual donde nos van a pedir una síntesis de cómo se desarrolló Aprende en Casa. Bueno, el milagro mexicano, ¿qué periodo va a tener? Va a tener desde 1940 a 1970, donde pues en este periodo México va a tener un repunte económico muy importante e incluso va a tener muchísimo Producto Interno Bruto, que es donde se mide el crecimiento del país. Y pues bueno, vamos a ir viendo qué situaciones lo orillaron a esto. Primero, el contexto nacional. Bueno, México venía saliendo de la Revolución Mexicana, incluso pues se empezó a imponer lo que es el modelo presidencialista con Lázaro Cárdenas. Y pues bueno, va a haber una transición muy importante de presidentes militares a presidentes civiles. El último presidente militar va a ser Manuel Ávila Camacho, y desde Miguel Alemán Valdés hasta en adelante van a ser ciudadanos, ¿sí? Ya sea con ciertas profesiones como abogados, contadores. Bueno, se quería tener una imagen moderna y posrevolucionaria de México. O sea, que México ya había superado eso de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, iba a tener un gobierno, economía, todo estable. Ese es el contexto en el cual México tuvo esto llamado el milagro mexicano. Bueno, el contexto internacional. En el mundo, ¿qué andaba pasando cuando México sucedió el milagro mexicano? Lo siguiente, había dos grandes conflictos. Uno, la Segunda Guerra Mundial, que apenas estaba en pleno desarrollo. Y después la Guerra Fría, donde pues va a haber dos grandes potencias, que va a ser Estados Unidos contra la URSS. Bueno, México pues va a estar alineado del lado capitalista. Personajes, ¿qué personajes se llevó esto? Bueno, vamos a ver más a los presidentes, que va a haber secretarios de Hacienda y todos que pues van a fomentar todo esto. Pero ¿en qué periodo se da? Con Manuel Ávila Camacho, últimos 2 años. Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Con esos 5 presidentes se va a dar lo que es el milagro mexicano. Bueno, el milagro mexicano va a tener dos modelos económicos, que va a ser la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizado. Ambos van a tener cierto éxito, pero al enfocarse en una situación va a empezar a bajar después de los años 70. Empezamos con la sustitución de importaciones. Bueno, lo primero que debemos de saber es que se va a dar en las presidencias de Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán Valdés. ¿Esto qué quiere decir? México pasó de exportar materias primas a exportar materiales industrializados. ¿Por qué? Porque el contexto internacional así lo pidió. Porque México va a ser una economía emergente, sobre todo en fabricación de armas, de petróleo y todo ese tipo de cosas que van a necesitar las potencias para la guerra. Incluso por la negativa que se le dio a los alemanes, es por eso que hunden los buques y es por eso que México entra a la Segunda Guerra Mundial. México va a vivir un proceso de urbanización, ya que pues se va a tratar de cuidar a lo que va a ser la sociedad en general, creando parques, creando hospitales, creando escuelas, creando una gran infraestructura para que México deje de ser de un país rural a un país industrializado. Alianza entre gobierno y sector privado. Aquí el gobierno va a tener algo llamado proteccionismo, en el cual ellos van a invertir en las empresas y en las fábricas para tener ganancia. Esto va a llevar a una economía mixta, ya que pues el empresario va a tener sus ganancias, pero también el gobierno va a tener sus ganancias. Y pues bueno, eso va a hacer que en algunos casos no se llegue a modernizar, pero en otros casos pues sirva para todos. Bueno, aquí pues
la economía que más va a impactar va a ser la economía industrial, la economía siderúrgica, que es de metales, la industria cervecera y la industria manufacturera, donde pues va a haber sociedades empresariales como lo va a ser el Grupo Monterrey, donde pues va a haber grandes ciudades industrializadas como el mismo Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla, entre otros. Bueno, la otra y última situación económica que va a vivir el milagro mexicano va a ser el desarrollo estabilizador. Esta se va a dar con las presidencias de López Mateos y Díaz Ordaz. Va a haber poca inflación. Aquí hubo mucha inflación de productos, se subieron ciertos precios. Aquí van a tratar de mantenerlos en una regla. Reforzamiento del proteccionismo y economía mixta. Aquí el gobierno va a apostar todo con las empresas. Y pues bueno, va a haber un crecimiento del 7% del Producto Interno Bruto al año. O sea, va a haber un crecimiento muy importante. Y pues bueno, esto va a fomentar que a la larga haya situaciones que poco a poco empiecen a deteriorar la economía mexicana. Una va a ser la deuda externa, ya que, o sea, sí había consumo, sí había esto, pero no se tenía esa cultura del ahorro y aparte pues no daba para que muchos mexicanos empezaran a ahorrar. Esto va a hacer que el gobierno gaste mucho y pues bueno, las industrias empiecen a quedar un poco obsoletas. ¿Qué quiere decir eso? No se tuvo ese mantenimiento para que se estuviera modernizando esa industria y poco a poco se fue rezagando en la mundial. Otra situación fue que pues tuvieron que pedir préstamos y eso va a hacer que empiece a incrementarse la deuda externa, que actualmente la tenemos hasta el cuello. Y bueno, otro va a ser el abandono del campo, ya que pues mucha gente se fue a la ciudad a trabajar y pues bueno, el campo quedó prácticamente abandonado. O sea, no se invirtió en otros sectores que pudieran llevar esas ganancias y que México siguiera siendo esa potencia que proyectó de 1940 a 1970. Bueno, si el video te gustó, dale like, comparte, cualquier duda está en los comentarios. Por mi parte es todo, muchas gracias.